contraposición con Borges. Hablemos unos segundos, minutos quizá, sobre lo que podía significar la literatura fantástica y esa corriente de la época, frente a la cual claramente Arlt ofrecía una opción totalmente diferente. El problema de lo fantástico en la Argentina, yo diría en el Río de la Plata, porque se da también en el Uruguay. Yo creo que ha sido ya explorado por algunos críticos, pero hasta ahora ni ellos ni yo, en lo que he tratado de asomarme a ese problema, creo que hemos encontrado una explicación satisfactoria. ¿Por qué el mundo de la literatura fantástica se dio con una tal intensidad en esos dos países del Río de la Plata, cuando es mucho menos perceptible en el resto de América Latina, donde la literatura toma ya el camino ese que después Alejo Carpentier calificará de barroco, de realismo mágico, etcétera? ¿Por qué un sentimiento de lo fantástico está presente en la obra de escritores rioplatenses, como es el caso de Horacio Quiroga, como es el caso de Borges, como es el caso de Felisberto Hernández y como es también mi caso? Hasta hoy no hay una respuesta satisfactoria. Un poco paradójicamente, a mí se me ocurrió alguna vez que tal vez nosotros caíamos en lo fantástico por el hecho de que la realidad que nos circundaba no tenía la riqueza y la abundancia tropical que hay en los países más al norte. Es más pobre el Uruguay y la Argentina en su contexto circundante. Hay también, y esa sería otra posible aproximación a una respuesta, hay también las influencias de tipo literario. En mi caso, la más palpable, la más evidente y la más querida por mí es la de Edgar Allan Poe. No hay que olvidarse que Edgar Allan Poe era muy leído en la Argentina y en el Uruguay, era considerado un maestro. Hay que pensar también que la influencia francesa se hacía sentir en el caso de Villiers de l'Isle-Adam y de otros escritores, aunque lo fantástico no es la nota fuerte de la literatura francesa, pero de todas maneras. Pero sí la literatura anglosajona en su conjunto, eso que se llamó la novela gótica, por ejemplo. Bueno, toda esa tradición de Maturin, de la señora Radcliffe, de todos los escritores del gótico inglés, esas eran lecturas predilectas de Bioy Casares y de Borges, que con alguna frecuencia hacen referencias o citas. No sé cuáles eran las lecturas de Horacio Quiroga. Tal vez su sentimiento de lo fantástico es una cosa inventada, natural, con natural en él. Pero pienso que también está influido por Edgar Allan Poe. Estoy seguro de que debía ser un muy buen lector de él. Esos son algunos de los elementos que podrían explicar la predominancia de lo fantástico en esos dos países. ¿Qué otros, además de Poe, cuya obra has traducido en una edición de la editorial de la Universidad de Puerto Rico y que prologaste en ese momento, qué otros autores ves de esa línea que de alguna manera han ejercido eso que se llama mal que bien influencias? Sí, bueno, en mi caso, y eso provoca siempre una sonrisa en los que me entrevistan y en algunos críticos, las dos influencias capitales en mi infancia y en mi adolescencia fueron Edgar Allan Poe y Julio Verne. Ahora, el caso de Julio Verne es distinto porque no se puede calificar a Julio Verne como un escritor de literatura fantástica, aunque a veces entra en ese terreno. No, es otra clase de apertura, pero justamente Julio Verne me tocó a mí profundamente porque él me daba, por la vía de la lectura, justamente todo ese contexto de maravillosa riqueza planetaria, los grandes viajes de sus héroes, todas sus aventuras en países, en mares, que no teníamos allí en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que no se distinguía demasiado por la posibilidad imaginativa que pudiera darle a un joven escritor. Entonces, si tengo que citar las dos primeras grandes influencias, son Verne y Poe. Esos juegos surrealistas los notas también cuando redactaste, cuando armaste, habría que decir, La Vuelta al Día en 80 Mundos, Último Round. ¿Hay algo de lo lúdico, surrealista en eso? Sí, hay mucho, hay mucho. El surrealismo fue una gran lección para mí, no tanto una lección literaria, sino como, yo diría, una lección de tipo metafísico. O sea,
el hecho de que el surrealismo me mostró la posibilidad de enfrentar la llamada realidad cotidiana, no solo desde la dimensión de lo convencional, de la lógica aristotélica, sino tratando de ver lo que se daba en los intersticios. O sea, siguiendo la famosa frase de Alfred Jarry, preocuparme no tanto por las leyes, sino por las excepciones de las leyes, que en efecto son siempre más interesantes que la ley misma. Cuando se da el caso de que una ley no se aplica en un caso determinado, eso abre un paréntesis de misterio por el cual se entrevé a veces una realidad diferente. Creo que muchos de mis cuentos fantásticos nacen de esa entrevisión de lo que puede haber entre dos momentos de la realidad. El surrealismo fue una escuela preciosa en ese sentido para mí. Y paradójicamente, tal vez no tanto el surrealismo escrito como el surrealismo pictórico. Es decir, la obra que yo conocía por reproducciones, puesto que los originales no estaban en Buenos Aires, la obra de Max Ernst, o la obra de Salvador Dalí, o la obra de Yves Tanguy, de los grandes pintores surrealistas de la época. Ellos me mostraban algo que para mí era profundamente real, pero que no hubiera podido encontrarse en el contexto accesible. Y cuyo impacto se nota muchas veces en los diálogos del Club de la Serpiente, cuando las definiciones de ciertos personajes se dan a través de cuadros. Sí, pienso que sí, pienso que sí. Bueno, yo creo que fuera de la literatura la influencia más fuerte que yo he tenido y que sigo teniendo es la música, pero la pintura está profundamente presente también. Incluso ese librito mío que se llama Territorios es una serie de textos paralelos a obras pictóricas, a obras de amigos o de gente a quien yo quiero. O sea que la pintura es una gran inspiradora para mí. En general, la contemplación de una exposición de cuadros o de un museo provoca inmediatamente reacciones temáticas. O sea que enseguida me viene una idea de cuento o un esbozo de novela que no tienen obligadamente que ver con las pinturas que he visto, pero que nacen evidentemente de la experiencia, siempre un poco traumatizante, de cierto tipo de pinturas. En este último libro, en Deshoras, hay un cuadro que se llama, hay un cuento que se llama Fin de Etapa, creo que se llama Fin de Etapa, que refleja, creo, bastante bien esa conexión entre pintura y escritura. Y el surrealismo ha sido para mí la clave determinante de eso. Te has referido en otras ocasiones a que los cuentos se descuelgan como monos sobre vos, mientras que las novelas sí responden a una organización mucho más meticulosa. En tu caso faltaría, creo, sumarle a esos ejercicios tus pasos a la poesía, a lo poético. Quisiera dejar de lado, por supuesto, la rigidez de las etiquetas y que comentaras esos traslados de una modalidad a otra. Son traslados de los que yo no tengo demasiada conciencia, afortunadamente, porque eso me da a mí mismo una porosidad personal frente a lo que hago. Me ha sucedido muchas veces sentarme a la máquina, yo escribo en general a máquina, con la vaga idea de un cuento, de la que solo se me daba una primera frase o algunas palabras que hacía pasar a la máquina un poco para ver luego visualmente cuál era mi propia reacción. Y en ese momento descubrir, sentir que lo que acababa de escribir era en realidad el primer verso de un poema. Y entonces haber continuado hasta terminar ese poema. Puede haber sucedido lo contrario también. Me pasó una vez, por lo menos tengo memoria de una vez, de haber visto o sentido muy claramente el comienzo de un poema, que resultó ser el comienzo de un cuento. Esa primera frase se articuló con una segunda y ya era prosa, ya no tenía nada que ver con la poesía. De modo entonces que el salto de un medio al otro no se me da a mí como genérico, ¿no? Eso debe venir un poco tal vez de mi odio a todo lo que es etiquetas o clasificación, y que creo que se ve bien en lo que yo llamo los libros almanaque, en donde se va saltando de textos en prosa a poemas, de ensayos a pequeños relatos y así sucesivamente. Esa noción de juego en la escritura
Y cuando yo hablo de juego, hablo siempre muy en serio del juego, como hablan los niños, porque para los niños el juego es una cosa muy seria. No hay más que pensar, cuando éramos niños y jugábamos, los que nos parecían triviales eran los grandes, cuando venían a interrumpirnos. Nuestro juego era lo importante, y la literatura es también así, es lo mismo. ¿En el sentido de juegos vitales? De juegos vitales, claro. Sí, ese mundo de lo lúdico que una de sus, tal vez su rama más hermosa, la capital, sea la literatura y la poesía y las artes, pero que forman parte de eso que Huizinga había llamado el homo ludens, el hombre que juega. La verdad es que en ese sentido no podemos reclamar la exclusividad total, porque el juego es una cosa tan importante, tan esencial en los rasgos biológicos de los seres vivientes, que en los animales los juegos son muy frecuentes, y cuanto más evolucionados son, más se acercan a nuestros juegos. Es muy hermoso ver cómo juega un gato, cómo juega un perro, cómo incluso juegan los caballos jóvenes. El juego es algo que está integrado a la esencia de la vida, no solo de la vida humana. Ahora nosotros naturalmente tenemos la posibilidad de crear juegos, de racionalizarlos, de complicarlos, y por ahí los convertimos en sinfonías, en poemas, en cuadros o en novelas. Que es la parte del Homo Faber junto con el Homo Ludens. Exactamente, claro. Que son dos etiquetas, pero que en realidad está sumado en una sola cosa. Claro. Hablabas de literatura, también en términos de apertura, hablaste recién de juego. ¿En qué medida estas conciencias de juegos, estas conciencias de lo que es la apertura de lo que es América Latina, ha contribuido a que la literatura latinoamericana en general, especialmente en los últimos 20, 30 años, llegue a la atención del mundo occidental? Nuestras literaturas habían sido sobre todo literaturas de imitación. Los grandes modelos románticos, por ejemplo, permearon las obras como la Amalia de José Mármol y tantas otras. Pero a partir de los años 50, tal vez para fijar una fecha aproximativa, se empieza a escribir sin rechazar los ejemplos o las influencias europeas, porque no se trata de eso, pero centrando la atención en el contorno, en lo latinoamericano. Y en ese momento las respuestas son muy diferentes, pero todas ellas convergen hacia eso, lo que podríamos llamar la respuesta de Asturias, la respuesta de Carpentier, y luego ya más cerca de nosotros la respuesta de Vargas Llosa, la respuesta de García Márquez. En el fondo es una literatura que se interroga profundamente, aunque no lo haga de manera explícita, sobre esa pregunta que aún no ha sido plenamente contestada. ¿Qué es un latinoamericano? ¿Cuál es la identidad del latinoamericano? Pregunta que tiene muchas modalidades según los países, porque la respuesta mexicana no puede ser la misma que la respuesta argentina. ¿Por qué te parece que no se ha contestado todavía eso? Bueno, yo creo que no se ha contestado en parte porque nuestra nueva literatura, la literatura de los últimos 20 años, es todavía una literatura joven. Contrariamente a quienes pecan de demasiado optimistas y piensan ya que América Latina tiene una enorme literatura ya que se proyecta ya hacia el futuro, yo eso no lo creo. Yo creo que en estos últimos 20 años se ha adelantado mucho, se ha hecho un gran camino y se han sentado un poco las bases, ha habido una especie de literatura de fundación en muchos planos, pero que de alguna manera todo está todavía por hacerse. Y entonces la búsqueda de los problemas de identidad debe ser, me imagino, un proceso muy lento, un proceso muy penoso, en el que las respuestas y las dudas son múltiples. La literatura europea ha tenido miles de años para contestar a eso, nosotros todavía no. ¿De qué manera te parece que el exilio transformado en indicio positivo, como has hablado en otras ocasiones, puede contribuir a esa búsqueda de identidad? Tal vez un poco te devolvería a lo que hablamos un momento antes, cuando te hice notar cómo en mi caso personal el hecho de irme de mi país me llevó a conocer mejor finalmente la realidad latinoamericana en su conjunto.
Eso puede haberle sucedido a muchos exiliados y en algunos casos concretos sé que efectivamente ha sucedido. Es decir, una de las crueles paradojas del exilio es que de todas maneras en algunos casos te saca de una visión forzosamente un poco provinciana, un poco insular, cuando estabas sumergido en tu contexto y solamente en tu contexto. Y de golpe te muestra que el mundo es más complejo y por lo tanto tu propia pequeña isla también es más compleja, porque de golpe la ves de otra manera. Ese sería el lado positivo de una cosa tan negativa y tan desgarradora como es el exilio. Y por eso es que en estos años a mí me pareció que era elemental y necesario crear una especie de visión positiva del exilio, llevar un aliento a quienes a veces por no haber reflexionado demasiado en este problema se hunden en la nostalgia, se hunden en la tristeza. Yo pienso siempre en una frase muy hermosa que le escuché a Eduardo Galeano cuando dijo un día que la nostalgia es buena pero la esperanza es mejor. Es una frase que para mí inolvidable, porque todo exiliado que sigue trabajando, que sigue luchando, que se sigue perfeccionando él en el exilio, lo está haciendo para perfeccionar su país, porque el regreso está contenido en su plan de vida. Él no va a suponer jamás que va a morir en el exilio, él va a volver a su país. Y yo estoy seguro que vamos a volver todos.